Profe, Sí, decime. ¿por dónde pasó lo práctico que usted dijo? Lo trabajo práctico lo pasé por el chat, por el WhatsApp. Ah, bien, gracias. Mm. Bueno, veamos. Compartimos. Profe, disculpe, Dígame. Sí, decime. en el grupo de WhatsApp no hay ningún trabajo práctico. Bueno, pensé que se lo había pasado por el grupo WhatsApp. Ya se lo paso a la guía de trabajo práctico. Termino la clase y se la paso. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, la vez pasada habíamos terminado con la definición de activo y pasivo. Vamos ahora al patrimonio neto. Lo que hay que tener en cuenta con la definición del patrimonio neto, que a diferencia de activo y pasivo, nosotros el activo y pasivo podemos, ¿sí?, identificar los elementos que componen el activo y pasivo. ¿Se acuerdan que vimos distintos ejemplos, tanto de activo y pasivo? En cambio, el patrimonio neto no es un elemento, ¿sí?, sino que surge como una diferencia entre el activo y pasivo, ¿sí? ¿Qué más podemos decir del patrimonio neto? También podemos decir que el patrimonio neto no es otra cosa que los aportes de los propietarios, ¿sí?, o la acumulación de los resultados. Chicos, aquellos que tengan el micrófono prendido pueden silenciar. Profe, ¿podría silenciar los micrófonos? Usted creo que es el admin. Sí, sí, pasa bueno. Bueno. ¿Qué más podemos decir del patrimonio neto? A raíz de esto que decimos que es una diferencia entre activo y pasivo, y no podemos encontrar un elemento, como podemos decir, del activo y pasivo, que es un concepto ideal, ¿sí? ¿Ideal en qué sentido? Que es algo, ¿sí?, que no surge como el activo y pasivo, que podemos decir hay elementos que componen el activo y hay elementos que componen el pasivo, que no está representado por un determinado elemento del patrimonio. Por eso decimos que el patrimonio neto es una diferencia entre ese activo y pasivo. También decimos que representa la riqueza de un ente a un momento determinado, ¿sí? Es decir, la riqueza que lo que le queda entre las diferencias de ese activo y pasivo es la riqueza que tiene el ente contable a un momento determinado. Lo que también hay que dejar claro que el patrimonio neto no es el valor de un ente. ¿Qué queremos decir que no es el valor? No es el valor por el cual nosotros tengamos que vender, por ejemplo, nuestra empresa, ¿sí? Es un valor que surge de los libros, pero muchas veces el valor que pueda, ¿sí?, generar o que nosotros pensemos que podemos vender esa empresa no necesariamente surge de ese valor contable, ¿sí?, de ese patrimonio neto. Si el patrimonio neto, sí, el valor que tenga el patrimonio neto es una orientación, ¿sí?, de lo que podría llegar a valer mi empresa, pero no necesariamente es el valor definitivo. Hay cuestiones cualitativas, como concepto cualitativo, ¿en qué sentido? A ver, ¿cómo está posicionada mi empresa en el mercado? ¿Sí? ¿Qué clientela tiene mi empresa en el mercado? Etcétera, etcétera, que puede llegar a generar valores adicionales a lo que me está mostrando el patrimonio neto. Por lo tanto, si nosotros tratamos de abrir un poco más el concepto de patrimonio neto, podemos decir que el patrimonio neto tiene su origen en dos conceptos fundamentales. Es decir, que el patrimonio neto es igual al capital. ¿Qué es el capital? El capital son los aportes que hicieron, ¿sí?, las personas para poder llevar adelante la constitución de ese ente, ¿sí?, de ese ente contable que estamos analizando en este caso, más los resultados acumulados. ¿Qué se entiende por resultado acumulado? Veamos qué me dice el cuadrito acá. Resultados acumulados son los resultados que ya generó la empresa en ejercicios
o en periodos anteriores, o resultados que se están generando en este periodo. Cuando yo digo periodo, ¿a qué me refiero? Que toda empresa, ¿sí?, para medir un resultado, se define por ejercicios económicos, que está compuesto por 12 meses. Es decir, tenemos un ejercicio compuesto por 12 meses. Si yo después comienzo el segundo ejercicio, entonces yo ¿qué digo? Resultado acumulado. ¿Qué son los resultados acumulados? Los resultados anteriores, que sea del ejercicio anterior, ya sellado, y los resultados del presente ejercicio, los resultados que se están generando en este periodo. Por eso decimos que los resultados acumulados, que forman parte del patrimonio neto, puede estar conformado por los resultados anteriores. En este caso pusimos el ejemplo de un solo ejercicio, pero podemos tener otro ejercicio también, ¿sí? Depende de cuánta vida transcurrida lleva la empresa, ¿sí? Si hace 5 años está la empresa, entonces tendrá 5 periodos, 5 ejercicios de 12 meses, más el actual que está transcurriendo. Esos 5 años, periodo de 12 meses, que no necesariamente pueda coincidir con el año calendario, es otra cuestión, ¿sí? Esos 5 años serían los que nosotros llamamos acá resultados anteriores. Los resultados del periodo son los que se están generando en este ejercicio. Por lo tanto, si a este concepto de patrimonio neto lo abrimos un poquito más, decimos que el patrimonio neto es igual al capital, los aportes, ¿sí?, que realizaron todos los dueños de esa empresa, de ese ente contable, más los resultados que ya se generaron en los periodos anteriores, ¿sí? Obviamente, ¿qué cantidad de periodos? Va a depender de la antigüedad que tenga la empresa, más los resultados que se están generando en el presente periodo, ¿sí?, en el actual, que todavía no terminó, que todavía no cerró. ¿Pregunta, chicos? No, profe. Yo no, profe. Cualquier duda que ustedes tengan me van preguntando, ¿sí? Sí. Si vamos viendo ahora ya lo que es el concepto de la ecuación patrimonial básica, si lo analizamos desde el punto de vista analítico, decimos que el activo es igual al pasivo más patrimonio neto. O también decimos que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto, ¿sí? Si lo queremos analizar gráficamente, decimos que el activo, tenemos una gráfica, va a ser igual al patrimonio y al pasivo más el patrimonio neto. Gráficamente, si usted lo ven gráficamente, algo me está diciendo el gráfico este. ¿Qué me puede estar diciendo? A ver, ¿qué se imaginan ustedes? Yo tengo acá el activo y acá tengo el pasivo y el patrimonio neto. Me está diciendo que este activo, ¿sí?, es igual al pasivo patrimonio neto. Pero algo más me está diciendo esa ecuación, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Gráficamente. El activo es más grande que el pasivo y el patrimonio. No necesariamente. O sea, si yo miro la parte izquierda del activo y la parte derecha del pasivo patrimonio neto, algo me está diciendo. ¿Qué son los activos? Chicos, ¿qué son los activos? Todo lo que la empresa tiene, ¿Cómo ser qué? ¿Qué es todo lo que la empresa tiene? ¿Qué es lo que la empresa digamos, tiene? los Caja, materiales, el banco, bienes, Como caja, banco, ¿qué más? los créditos y los bienes de uso. Los créditos, bienes de Los uso, bienes y mercadería, derechos. bien. Todos esos serían los activos. ¿Y el pasivo qué sería? todo lo que la empresa adeuda, digamos, lo que paga. Todas las obligaciones que tiene la empresa a una fecha determinada. ¿Sí? ¿Y el patrimonio neto qué sería? El capital que tendría la empresa. Es el capital que tiene la empresa más los resultados que se han ido generando. A ver, yo para poder comprar todo esto activo, ¿qué fue necesario? ¿Qué es necesario para poder comprar todos esos activos? Restar el pasivo. ¿Cómo? Restar el El pasivo.
el capital inicial. Yo le digo a ver, yo le digo a ustedes, a ver, vamos a la situación personal de cada uno. Me quiero comprar un par de zapatillas, ¿sí? Sí. Si lo compro con mi efectivo, ¿qué sería? Capital propio. Te voy comprando, sí, con un aporte que hicieron con el capital propio, exactamente, o sea, capital propio. Ahora, si lo compro con la tarjeta de crédito, ¿qué sería? Capital de otra persona, capital del banco. ¿Pero qué sería? Los conceptos que Crédito. estamos viendo. Si lo compro con una tarjeta de crédito a ese Es par de crédito. zapatillas, ¿qué sería? Crédito Activo, activo. crédito. A ver, estoy comprando una zapatilla, es un activo, y estoy pagándola con una tarjeta de crédito y es un activo. Si yo la pago a la zapatilla que estoy comprando con la tarjeta de crédito, ¿sí? ¿Cómo la estoy pagando? ¿Qué estoy asumiendo? Deuda. Una deuda, una ¿Y obligación una deuda Obligaciones qué a es? pagar. Una obligación a Obligación. pagar. pasivo. Es un Pasivo. pasivo, tal cual. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Todos los activos que nosotros estamos teniendo acá, de alguna manera fue financiada con capital, fue financiada con fuente de tercero o fue financiada con fuente propia. ¿Sí? Entonces, ¿qué me muestra la gráfica? La manera de cómo fueron financiados esos activos. Es decir, que Ah, la parte derecha me está mostrando la financiación, el pasivo, financiación de tercero, y el patrimonio neto, financiación propia. ¿Sí? Es por eso que le estoy dando el ejemplo, de cuando nosotros vamos a comprar una zapatilla, ¿sí? Entonces, si la compro la zapatilla con una tarjeta de crédito, no la estoy pagando, me estoy financiando, es un pasivo. Entonces, lo mismo pasa a la empresa. Esos activos que tiene la empresa se pueden financiar con deuda o directamente también con financiamiento propio. Entonces, el pasivo y el patrimonio neto serían la financiación que tiene la empresa. El pasivo, financiación de tercero, y el patrimonio, financiación propia. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Ya cuando empezamos a analizar las variaciones patrimoniales, es decir, cómo pueden llegar a variar ese activo, ese pasivo, nos podemos encontrar con variaciones patrimoniales individuales, es decir, ¿cuáles son los elementos del patrimonio que pueden variar? Son dos, el activo y el pasivo. Cuando hablamos de variaciones patrimoniales estamos diciendo cómo puede variar el activo y el pasivo, ¿sí? Que son los elementos de esa ecuación que acabamos de ver. Entonces, las variaciones patrimoniales, tanto originada por ese activo y pasivo, puede darse que sea una variación individual. ¿Qué significa esto? Que únicamente esté variando el activo o esté variando el pasivo y el otro elemento permanece constante, a eso nos referimos. Dos, que varíen los dos, tanto el activo y el pasivo. Dentro de esa variación de los dos elementos del patrimonio, el activo y el pasivo, se puede dar que tanto el activo y pasivo varíen en el mismo importe, cambio de igual importe. O se puede dar que tanto el activo y el pasivo, la variación de esos elementos sean de distintos importes, que esos cambios sean de distintos importes. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Empecemos a trabajar con ejemplos. Supongamos que lo que queremos ver nosotros, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el patrimonio neto? Si nosotros tenemos un aumento del activo, y se mantiene constante el pasivo, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Que va a aumentar el activo, pero el pasivo va a permanecer constante. Si aumenta el activo y permanece constante el pasivo, y se tiene que mantener esta igualdad, ¿quién tiene que aumentar? El patrimonio neto. Bien, el que tiene que aumentar es el patrimonio neto. Entonces vamos con un ejemplo. Supongamos
que el activo sea de 200 pesos y es igual a 50 pesos de pasivo, ¿sí? Y igual a 150 pesos del patrimonio neto. Supongamos que tenemos un aumento de 80 pesos de activo. A ver, ¿por qué puede aumentar 80 pesos el activo? Supongamos que nosotros estamos alquilando un inmueble y recibimos el efectivo por el alquiler. Nosotros somos propietarios del inmueble, ¿sí? O no únicamente del inmueble, suponete que prestamos servicio de flete. Entonces, prestamos el servicio de flete y nos paga el flete, ¿sí? ¿Cómo nos paga el flete? En efectivo. Si nosotros recibimos efectivo, ¿qué está aumentando? Está aumentando caja. ¿Y caja forma parte del activo? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá? Aumenta el activo 280 pesos. Nosotros dijimos que el pasivo permanece constante, 50 pesos. Entonces, ¿quién tiene que aumentar? El patrimonio neto. Tienen que aumentar el patrimonio neto 230. Si nosotros nos acordábamos la definición del patrimonio neto, decíamos que era los aportes, ¿sí? O el capital, resultado acumulado y resultado del ejercicio. Entonces, ¿qué está pasando? Se está modificando el resultado del ejercicio. ¿Por qué se está modificando? Porque en este caso hemos prestado el servicio de flete con nuestra camioneta y por el servicio de flete de nuestra camioneta hemos recibido un activo. ¿Qué activo hemos recibido? En este caso el efectivo. ¿De cuánto? De 80 pesos. Entonces, ¿qué pasó? Se incrementó el patrimonio neto. Si incrementó el patrimonio neto, nosotros dijimos que el patrimonio neto me muestra la riqueza, ¿sí? De la empresa. Si acá era 150 y ahora pasa a ser 230, estamos diciendo que el patrimonio neto aumentó. Por lo tanto, ese efecto es favorable para la empresa, porque hay un incremento del patrimonio neto de la empresa. Aumentó su riqueza. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. ¿Seguro? ¿Seguro, Sí, chicos? sí, profe. Perfecto. Bien. Esto es muy importante, por eso la insistencia que le voy a preguntar siempre si lo entienden bien, porque a ver, este concepto es fundamental para esta materia y para el semestre que viene, porque es muy importante entender cuáles son o qué efecto tiene en el patrimonio neto las variaciones de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Activo y pasivo, ¿sí? Entonces tenemos que ir analizando qué puede llegar a pasar, ¿sí? Cuando ocurren variaciones patrimoniales. ¿De quiénes? De su activo y pasivo. ¿Y qué efecto tiene dónde? En el patrimonio neto. Seguimos. Ahora tenemos, en este caso tenemos una disminución, ¿sí? Del activo. Activo que disminuye. Y en este caso el pasivo permanece constante. Una disminución de 40 pesos. Nos llegó la boleta de luz y pagamos esa boleta de luz en efectivo. Si pago en efectivo, ¿qué va a pasar con mi activo? Disminuye. ¿En cuánto quedaría nuestro activo? 160. 160 pesos. El pasivo dijimos que queda igual y el patrimonio neto, ¿qué pasa? Se disminuye también. Disminuye también. Disminuye, ¿sí? Y me queda en 110. Entonces, ¿por qué disminuye el patrimonio neto? Porque tuvimos que pagar en efectivo, ¿sí? El gasto de luz de la empresa. Entonces, hay una disminución de activo. El pasivo permanece constante, por lo tanto, el que tiene que disminuir es el patrimonio neto. ¿Como consecuencia de qué? De un resultado negativo. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado negativo? El gasto de luz. ¿Sí? En el ejemplo que estamos dando. Entonces, ante esta situación, ¿qué tenemos?
La causa, esto se tiene que analizar así, la causa es una disminución del activo, el pasivo permanece constante, ¿sí? ¿Qué efecto tenemos en el patrimonio neto? En el patrimonio neto tenemos un efecto de disminución, por lo tanto el efecto es un efecto desfavorable, ¿sí? Vuelvo a decir, las variaciones son 4. ¿Por qué? Porque tenemos 2 elementos, activo y pasivo. Y las variaciones son 4. ¿Por qué? Porque tenemos activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta y pasivo que disminuye. Esas son las 4 variaciones patrimoniales, ¿sí? Luego tenemos los efectos en el patrimonio neto, que no es lo mismo, ¿sí? Las variaciones patrimoniales son las causas que generan el efecto en el patrimonio neto. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, bien, bien. 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 Bien, profe. Seguimos. Vamos con otra situación. Aumenta pasivo. ¿Sí? Tenemos 250 y 150. Vamos al ejemplo de recién. Nos llega la boleta de luz, pero no la pagamos la boleta de luz. No fuimos a pagarla todavía la boleta de luz. Si yo no la pago la boleta de luz, ¿qué significa? Estamos en deuda. Deuda. Estamos en deuda. Si estamos en deuda, ¿qué va a pasar con nuestro pasivo? Vamos a aumentar. Aumenta. Va a Aumentar. aumentar. No hay una disminución de activo y el pasivo aumenta de 50 a 90 pesos. Si el pasivo aumenta 90 pesos, ¿qué pasa con el patrimonio neto? Disminuye. Disminuye. Disminuye en 110 pesos. ¿Sí? ¿Por qué disminuye? Y sí, porque también es un resultado negativo, pero no la pagué la boleta, no importa. Vos estás asumiendo una deuda en concepto de que de ese consumo de luz que tuviste. ¿Sí? Acá vamos entrando en un concepto que el resultado que se genera en una empresa no necesariamente tiene que ver que un servicio esté pagado o no. En el anterior ejemplo dijimos, hay resultado negativo porque el servicio de luz se había pagado. Acá que estamos diciendo, también hay resultado negativo aunque el servicio de luz todavía no esté pagado. ¿Sí? ¿Lo estamos debiendo? Sí. ¿Lo consumimos? Sí. Listo, si lo consumiste, hay un resultado negativo para la empresa. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese pasivo que aumenta, que es la causa, ¿qué efecto produce en el patrimonio neto? Una disminución en el patrimonio neto. Por lo tanto, tenemos un efecto desfavorable. ¿Sí? Tenemos un efecto desfavorable. ¿Preguntas? Profe, disculpe, ¿esto tiene que ver con el tema de la partida doble o ese es otro tema? Y después llegamos más adelante a la partida doble. La partida doble es la registración de las operaciones a través de asiento contable. Todavía no, pero el concepto para que vos aprenda a registrar, ¿sí?, operaciones económicas en el diario general, es muy importante que entienda esto. Es por eso que hemos comenzado con la definición de activo y pasivo, luego seguimos, ¿sí?, con la definición de patrimonio neto, a llegar a ver qué pasa cuando empieza a haber operaciones económicas y repercute en los elementos de activo y pasivo, los elementos del patrimonio de la empresa. ¿Sí? Bien, bien, gracias. No, de nada. Seguimos. Estas variaciones patrimoniales, cuando comenzamos a filmar, dijimos variaciones patrimoniales individuales. Son estas las que estamos viendo, las variaciones patrimoniales individuales. Efecto en el patrimonio neto por una disminución del pasivo. ¿Y qué pasa con el activo? Permanece constante. Tenemos esta situación. Y tenemos una disminución del pasivo de 20 pesos. Supongamos que por algún motivo nuestro proveedor, ¿saben lo que son los proveedores? Sí. Sí. ¿Qué son los proveedores? Son Las los que nos personas que proveen de venden la materia prima. materia prima, mercadería.
las personas que nos, ¿sí?, venden materia prima o mercadería, y obviamente, Ujú. ¿sí?, por ahí decimos son los que nos provee, ¿sí? Y desde el punto de vista contable, proveedores, nosotros queremos representar la deuda que tenemos con nuestro proveedor por haber comprado materia prima o mercaderías, ¿sí?, a crédito, a fiado, hablando criollamente. Supongamos que nuestros proveedores, uno en particular, nos hace un descuento, ¿sí?, de 20 pesos de nuestra deuda. Entonces, si no hace un descuento qué sé yo, por haber pagado por anticipado, no hace un descuento de 20 pesos, tenemos que el activo permanece constante, el pasivo disminuye en 30 pesos. ¿Qué va a pasar con nuestro patrimonio neto? Aumenta. Aumenta en 170. Entonces, ¿qué generó ese descuento? Ese descuento, si a mí me están diciendo mi proveedor, che, vos me debías 50, pero ahora, ¿sí?, a raíz del volumen de compra, a raíz del comportamiento, etcétera, se puede ser por distintos motivos, te doy un descuento y te hago una reducción. El descuento sería una reducción de esos 50 pesos. Entonces, en vez de pasar de deberme 50, me vas a pasar a deber 30 pesos. ¿Qué son esos 20 pesos? En definitiva, si tengo que pagar menos a mis proveedores, estoy obteniendo un resultado positivo, ¿sí? Entonces, la disminución de un pasivo permaneciendo constante el activo me genera un aumento en el patrimonio neto, es decir, una variación favorable. ¿Sí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Pregunta con Sí. estas 4. Pregunta con estas 4 operaciones. No. No. Bueno, perfecto. No. En resumen de las variaciones patrimoniales individuales. Tenemos 4, ¿sí?, de los cuales 2 son favorables, activo que aumenta y pasivo permanece constante. Eso me va a generar un aumento del patrimonio neto. Y también si tenemos un pasivo que disminuye, como la que acabamos de ver, y permanece constante el activo, vamos a tener un patrimonio neto que aumenta. Tenemos 2 favorables. Y teníamos 2 desfavorables. Cuando teníamos activo que disminuye, el pasivo permanecía constante, ¿qué teníamos? Un efecto negativo en el patrimonio neto. Lo mismo pasaba cuando teníamos pasivo que aumenta y el activo permanecía constante. ¿Qué pasaba con nuestro patrimonio neto? Teníamos una disminución. ¿Quedó claro, chicos? Profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Vamos con las variaciones simultáneas. Bueno, antes de seguir de pasar, las variaciones patrimoniales individuales, cuando uno le pregunta el efecto de patrimonio neto, dijimos, bueno, tenemos 2 favorables, 2 desfavorables. Y después veremos la clasificación. ¿Es permutativa o es modificativa? Cuando las variaciones patrimoniales generan una modificación en el importe del patrimonio neto, decimos que es modificativa. Por lo tanto, estas variaciones patrimoniales individuales, como me generan modificación en el importe del patrimonio neto, decimos que son modificativas. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Bien. En cambio, estas operaciones donde ya tenemos variaciones patrimoniales, ¿sí?, tanto en el activo como en el pasivo, es decir, variaciones simultáneas en el activo y en el pasivo. Ahora, esos cambios simultáneos en lo activo y pasivo son de igual importe. Si esos cambios en lo activo y pasivo son de igual importe, por lo tanto, el efecto que vamos a tener en el patrimonio neto son neutros. Si el efecto que tenemos en el patrimonio neto es neutro, decimos que son operaciones permutativas. ¿Sí? Vamos con ejemplo. Tenemos el primero, activo que aumenta es igual al activo que disminuye y permanece constante el pasivo. Ejemplo de una operación. Compro, ¿sí?, mercadería
en efectivo por 1.000 pesos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Compro mercadería en efectivo por 1.000 pesos. Hay un aumento del activo. ¿Cuál es el aumento del activo? Mercadería. El ingreso de la El ingreso mercadería. de la mercadería. Muy Los bien, bienes. el aumento del activo es el ingreso de la mercadería. ¿Y cuál es la disminución del activo? Que lo ha pagado en efectivo. El pago El en efectivo que efectivo. se va. Efectivo. El dinero, ¿Sí? la caja. El efectivo que se va es la disminución del efectivo, del activo, perdón. El pasivo no tiene ninguna variación, ¿sí? Pero ¿qué está pasando acá? Tanto el activo como el aumento de activo y la disminución de activo son del mismo importe. Entonces, me está generando, ¿sí? En el patrimonio neto un efecto neutro. Por lo tanto, es una operación permutativa. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien. Vamos a la siguiente. Me dice pasivo que aumenta igual al pasivo que disminuye. Y el activo permanece constante. Ejemplo. Le estoy debiendo a mi proveedor. Hoy le tengo que pagar, pero no tengo cómo pagarle. Pero hoy el vencimiento. Entonces, no me voy a esconder. Voy y lo veo a mi proveedor y le digo, mire, no puedo pagar, necesito que me espere una semana, 2 semanas, ¿sí? Que me financie la deuda por un mes. Yo estoy modificando una deuda vencida con una deuda nueva. Entonces tengo una disminución de pasivo porque se va la deuda vieja, pero tengo un pasivo que aumenta con el mismo importe porque nace un pasivo nuevo con un nuevo vencimiento. Por lo tanto, yo hoy le debo 1.000 pesos, pero no se lo puedo pagar. Entonces, ¿qué le digo? Bueno, como no te puedo pagar, hablo con mi proveedor y digo, bueno, te lo voy a pagar dentro de un mes. Nace una nueva deuda, pasivo que aumenta por 1.000 pesos. Por lo tanto, si el pasivo que aumenta es igual al pasivo que disminuye y el activo permanece constante, ¿qué va a pasar con mi patrimonio neto? ¿Va a seguir igual? Sí. Sí. No, neutro. Va a seguir igual mi patrimonio neto. ¿Sí? No hay variación en el patrimonio neto. Entonces tengo un efecto neutro. Es una operación permutativa. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Activo que aumenta igual al pasivo que aumenta. Por ejemplo, compro mercadería, ¿sí? A mi proveedor, pero no le pago la compra de esa mercadería a mi proveedor. Se la estoy debiendo todavía. Se la voy a pagar en 30 días. Compro la mercadería por 1.000 pesos y mi proveedor, ¿sí? Nos permite pagarle esos 1.000 pesos dentro de 30 días. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el activo que aumenta? Mercadería. Mercadería. ¿Y el pasivo que aumenta? La deuda. Proveedor. Deuda. La El deuda, proveedor exactamente. es la deuda. La deuda, ¿sí? Entonces, como el activo y el pasivo que aumenta son iguales, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el patrimonio neto? ¿Tiene modificación? No. No. No, queda neutro. Queda neutro, no tiene modificación. Por lo tanto, es una operación permutativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a la última de esta variación simultánea de igual importe. Activo que disminuye igual al pasivo que disminuye. Le pagamos a nuestro proveedor, ¿sí? Con efectivo, ¿sí? La deuda que teníamos. Le pagamos los 1.000 pesos a nuestro proveedor, ¿sí? Con efectivo que teníamos. ¿Qué pasa con nuestro activo? Disminuye. Oye, ¿Por qué disminuye nuestro activo? Se va en el porque dinero. estamos Efectivo, pagando. se va en efectivo, Se va en Se va el caja. efectivo, porque no hay ¿sí? caja. Disminuye caja, exactamente. ¿Y qué más? ¿Qué disminuye nuestro pasivo? ¿Qué está disminuyendo? La deuda deuda que se contraída. La deuda con nuestro proveedor. Como ese activo que está disminuyendo, esa caja, ese efectivo que disminuye, es de igual importe
de la disminución de nuestra deuda, ¿cómo permanece nuestro patrimonio neto? Neutro. Igual. Igual, neutro, tal cual. Por lo tanto, es una operación permutativa. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe. ya vimos 4 acá, vamos viendo 8. En total son 16. Nos queda esta 8. Dice, variación simultánea en el activo y pasivo, pero ya no son de igual importe, son de distintos importes. ¿Sí? Siempre, si ustedes observan, lo que nosotros analizamos, qué pasa con el activo y qué pasa con el pasivo. ¿Sí? No se olviden que el activo se puede dar aumento de activo o disminución de activo. Lo mismo pasa con el pasivo. Podemos tener aumento de pasivo o disminución de pasivo. Esas son las 4 variaciones patrimoniales. No hay más variaciones patrimoniales. ¿Sí? Por eso decimos, siempre le preguntamos, ¿cuántas variaciones patrimoniales conocen ustedes? 4. No hay más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elementos son 2. Y esos elementos pueden aumentar o pueden disminuir. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos con la primera. El activo que aumenta es mayor al activo que disminuye. El pasivo permanece constante. El activo que aumenta es mayor al activo que disminuye. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que cobrarle, voy a la situación original. Nosotros vendimos mercadería a crédito. Esa venta a crédito originó un derecho a cobrar. ¿Sí? Ese crédito por venta, ese deudor por venta, ese cliente, nos tenía que pagar una fecha determinada. Supongamos que ese crédito a cobrar que teníamos venció el lunes. Y no pudimos cobrar, entonces el cliente se presenta hoy a cobrar. Y el crédito que teníamos era de 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos, si él lo pagaba el lunes. Y nos viene a pagar hoy, y se lo cobramos hoy. Como pasaron 2 días, le cobramos 10 pesos de intereses en efectivo. Entonces, el cliente nos paga en efectivo los 1.010, pero hay una disminución de crédito de 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo concreto? Ingresa efectivo por 1.010 pesos, o por 1.100 para redondearlo, por 1.100 pesos, ¿sí? Y disminuye mi crédito, mi cliente, mi deudor por 1.000 pesos. Esa diferencia me está entrando más plata de lo que tendría que haber cobrado. ¿Pero por qué me está entrando más plata porque lo que tendría que haber cobrado? Como lo estoy planteando el ejemplo, ¿qué está pasando? Le estoy cobrando intereses por mora. Entonces, si le estoy cobrando intereses por mora, ¿sí? Acá ¿qué tenemos? El activo que aumenta, tenemos 1.100, y el activo que disminuye, 1.000 pesos. Mis créditos a cobrar eran por 1.000, pero como él no vino en tiempo y forma a pagar, yo ahora le estoy cobrando los intereses. Entonces, a esos 1.000 le estoy sumando los 100 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar con mi patrimonio neto? Va a aumentar. Entonces, es una situación favorable. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto. Seguimos. Otro ejemplo que se puede dar acá dentro de esa es cuando vendemos mercadería. ¿Sí? Cuando yo vendo mercadería, por ejemplo, vendo mercadería en efectivo por 1.000 pesos. Yo recibo el efectivo, los 1.000 pesos. Pero, ¿qué se me están yendo cuando vendo mercadería? La mercadería. Mercadería. La mercadería. Activo. Supongamos que el costo de la mercadería era de 800. Entonces yo tengo efectivo por 1.000 pesos, activo que aumenta, y yo estoy entregando mi mercadería, que tiene un costo de 800 pesos. Entonces tengo activo que disminuye por 800 pesos.
Entonces, en ese caso tengo un resultado positivo, un incremento en nuestro patrimonio neto de 200 pesos. Ese sería otro ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Activo que aumenta menor al activo que disminuye. Y el pasivo permanece constante. ¿Qué va a pasar en este caso? Supongamos que un cliente nos debe 1.000 pesos y él nos tiene que pagar a fines de abril. A fines de abril él tiene que venir y pagar los 1.000 pesos. O nosotros a fines de abril le tenemos que cobrar a ese cliente los 1.000 pesos. Pero se presenta hoy miércoles antes de Semana Santa y nos dice, che, si querés te pago ahora, ¿sí? Y me pregunta, si yo te pago ahora, ¿vos me haces algún descuento? ¿Qué sería lo razonable nosotros como empresa? ¿Le haríamos descuento para poder aceptar, para poder cobrar por adelantado? Sí. Y sí, porque si yo no le hago ningún descuento, ¿qué va a hacer mi cliente? Bueno, espero hasta fines de abril. Si vos no me haces ningún descuento, yo espero hasta fines de abril. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, ¿qué? A ver, él me tenía que pagar 1.000 pesos. ¿Cuándo? En abril, fines de abril. Pero hoy miércoles, antes de Semana Santa, él nos propone pagar eso, pero quiere algún descuento, que es razonable. Si no, espera hasta fines de abril. Entonces nosotros le aceptamos y decimos, bueno, listo, si me paga hoy, te hago un descuento de 100 pesos y él me da 900 pesos en efectivo. Entonces yo tengo una disminución de mi activo, ¿sí? Mayor al aumento de lo que estoy recibiendo como activo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi patrimonio neto? Tengo una variación Disminuye. desfavorable. Disminuye. Tengo una disminución en el patrimonio neto. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos con la próxima. El pasivo que aumenta es mayor al pasivo que disminuye. Patrimonio neto, ¿sí? Vamos a tener una disminución del patrimonio neto, va a ser una situación desfavorable. Supongamos, ¿sí? En este ejemplo concreto, supongamos que hoy tengo que pagar 1.000 pesos de mi deuda. ¿Tengo la plata? No la tengo. Entonces voy y le digo a mi proveedor, che, no tengo cómo pagarte los 1.000 pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Y mi proveedor dice, bueno, está bien, si no me puedes pagar hoy, te doy 30 días más, ¿sí? El 13 de mayo, vos venís y me pagás. ¿Pero cuánto? Y bueno, y te tengo que agregar los intereses. Y el 13 de mayo tenés que pagarme 1.200 pesos. Entonces tengo un pasivo que aumenta, un nuevo pasivo, y este pasivo desaparece, este pasivo disminuye, porque ya venció, ya no lo tenemos. Entonces es el ejemplo que tenemos acá. El pasivo que disminuye, 1.000 pesos, que vencía hoy, no lo pude pagar, y el nuevo pasivo de 1.200 que lo vamos a tener que pagar el 13 de mayo. ¿Qué me genera eso? Obviamente, la diferencia que son los 200 pesos, ¿sí? Es un resultado negativo y tengo un patrimonio neto que disminuye y una situación desfavorable. Desfavorable. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas, No, chicos? profe. ¿No? No. Bien. Vamos con el otro ejemplo. Supongamos que, en este caso, pasivo que aumenta es menor al pasivo que disminuye. A ver, este ejemplo voy a dar un ejemplo concreto, para que entienda y sea acorde a la realidad. ¿Sí? Yo digo, pasivo que aumenta es menor a un pasivo que disminuye. Estoy diciendo que lo que debía, una deuda que yo tenía, puede disminuir ahora. ¿Puede pasar en alguna situación? Sí. Ejemplo concreto que
pasó el año pasado y todavía se prorrogó. La moratoria o el plan de pago, ¿saben lo que es una moratoria? Por ahí yo le digo moratoria de AFIP. ¿Saben lo que es una moratoria? Que no es cuando alguien es un plan. Una moratoria es cuando, en este caso, la AFIP saca un plan de pago, ¿sí? Saca un plan de pago para poder realizar deudas vencidas. Deudas vencidas. Obviamente, deudas impositivas. Supongamos que la empresa debía de impuestos más los intereses, ¿sí? Una empresa en particular debía impuestos más intereses, 2.000 pesos. Entonces, el Estado saca a través de una ley una moratoria. ¿Y qué dice generalmente? Lo que hace el Estado generalmente es tratar de reducir los intereses. Reducir o condonar, depende de cómo sea la moratoria. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si vos te acogés a la moratoria, vas a tener una reducción de los intereses, es decir, que los intereses van a ser menores. Va a ser justamente va a haber una reducción de esos intereses. Va a ser, y ahora, en vez de deberme 2.000 pesos en concepto de impuesto más los intereses, en este caso me vas a deber 1.500 pesos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Disminuye el pasivo, la disminución del pasivo es mayor, ¿sí? La disminución del pasivo es mayor al nuevo pasivo, ¿sí? Porque me acabo de adherir a la moratoria. Entonces, ¿qué va a producir eso? Un efecto favorable en el patrimonio neto, ¿sí? Un resultado positivo de 500 pesos. Obviamente, encontrar ejemplos de esta situación a veces es muy compleja, pero se da. Esto es un ejemplo concreto. El ejemplo concreto que sacó la AFI decía que los intereses no podían superar el 10% del capital. Entonces, supongamos que yo tenía 1.500, ¿sí? de impuesto más 500 de intereses. Entonces la deuda con la AFI era de 2.000 pesos. La moratoria actual que está vigente todavía me decía que los intereses que yo debía no podían superar el 10% del capital. Entonces, ante ese nuevo ejemplo, si yo me adhiero a la moratoria, sería 1.500 más 150 pesos. Es decir, que si yo me adhiero a la moratoria, el nuevo pasivo sería 1.650 pesos. Por lo tanto, tengo un beneficio de ¿cuánto? De 350 pesos. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿la situación cómo es? La situación es favorable. ¿Sí? Sí, profe. ¿Preguntas aquí? No, profe. Ninguna. Vamos con el siguiente. El siguiente ejemplo me dice, activo que aumenta mayor al pasivo que aumenta. Activo que aumenta mayor al pasivo que aumenta. Por ejemplo, estoy comprando mercadería a mi proveedor y por el volumen que estoy comprando me realiza una bonificación. Compro por 2.000 pesos y por el volumen comprado, ¿sí? Mi proveedor me da una bonificación. ¿Sí? No le voy a tener que pagar 2.000, sino que le estoy comprando a crédito y por el volumen me da una bonificación de 200 pesos. Entonces tenemos mercadería que ingresa por 2.000 pesos y como tenemos una bonificación que nos está dando el proveedor, a mi proveedor le voy a estar debiendo 1.800 pesos. Por lo tanto, esa situación que me genera que hay un incremento en el patrimonio neto y una situación favorable. ¿Sí? Sí, profe. Vamos a la siguiente. Compro mercadería, me dice activo que aumenta menor al pasivo que aumenta.
compro mercadería a mi proveedor y no le pago ahora, sino le pido que le voy a pagar dentro de 30 días. Obviamente que si yo quiero que mi proveedor me financie, ¿quién me va a agregar a mi proveedor a Intereses. esa deuda? Los intereses. El valor del dinero en el tiempo, que son los intereses. Entonces, bueno, si vos querés que yo te venda, yo te vendo a vos mercadería por 2.000 pesos, pero como no me lo está pagando hoy, sino dentro de 30 días, cuando vos venga a pagarme dentro de 30 días, me vas a tener que pagar la mercadería más 200 pesos de intereses. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El pasivo es mayor al aumento del activo, porque mi deuda es por 2.200 y el ingreso de mi activo es por 200 pesos. Entonces tengo patrimonio neto, en este caso, que disminuye y la situación es desfavorable. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bien. Vamos con la siguiente. Me dice que el activo que disminuye es mayor al pasivo que disminuye. Yo voy y cancelo una deuda con mi proveedor, pero esa deuda era del 31 de marzo y no la pude pagar en ese momento. Yo le debía a mi proveedor 1.000 pesos. ¿Sí? Yo le debía a mi proveedor 1.000 pesos. Hoy, 13 de marzo, voy a mi proveedor y digo, vengo a cancelar mi deuda que tengo con usted de 1.000 pesos, que venció el 31 de marzo. ¿Qué me va a decir mi proveedor? Se le van tiene intereses. ¿Cómo? Intereses por mora le va a sumar. Me va a cobrar los intereses por mora. Entonces, ¿qué va a decir mi proveedor? Bien, usted va a cancelar este pasivo por 1.000 pesos, pero a ese pasivo le tienen que agregar los intereses. Por ejemplo, 200 pesos. Entonces, yo voy a tener que sacar efectivo, activo que disminuye por 200 pesos. Entonces, lo 1.000 más los 200, tengo una disminución de mi efectivo, de mi activo por 1.200 pesos. Por lo tanto, ¿sí? Tengo que el patrimonio neto disminuye y tengo una situación desfavorable. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Vamos a la última. Activo que disminuye es menor al pasivo que disminuye. Supongamos que me adelanto al vencimiento. Si yo le quiero ir a pagar a mi proveedor antes del vencimiento, ¿qué voy a esperar yo de mi proveedor? Un Que me haga descuento. una bonificación. Un descuento, muy bien. Si no, no me conviene, si no, espero, ¿sí? Entonces, si yo a mi proveedor le debía 1.000 pesos y esos 1.000 pesos vencía el 30 de abril y yo voy hoy y le quiero cancelar, obviamente, ¿qué voy a querer? Y voy a querer un descuento, porque si no me da descuento, espero hasta el 30 de abril. El proveedor acepta y me hace un descuento de 100 pesos, por lo tanto, mi efectivo va a disminuir en 900 pesos. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, tengo que el patrimonio neto, obviamente, teniendo en cuenta la ecuación patrimonial, va a aumentar y estamos ante una situación favorable. ¿Sí? Todas estas operaciones que acabamos de ver, todas, no las dije, son todas modificativas. ¿Sí? Todas estas operaciones son modificativas. ¿Quedó claro? Sí, profe. profe. Sí, profesor. En definitiva, si vemos el cuadro de resumen, tenemos aquellas que son permutativas, la que el patrimonio neto no varía, efectos neutros, y después tenemos, son 4, y luego tenemos 12 operaciones modificativas, ¿sí? Aquellas que son únicamente varía un elemento, activo, activo, pasivo, pasivo, y el otro permanece constante, tenemos dos desfavorables y 2 favorables. Y tenemos la que acabamos de ver, que pueden generar lo mismo que vimos como efectos favorables, son resultados positivos. Las que son efectos desfavorables serían los resultados negativos. ¿Sí?
Entonces tenemos estas 4 que son permutativas y todas estas que son 12 son modificativas. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Las permutativas vendrían a ser cuando sus resultados son neutros. Exactamente, cuando no varía el patrimonio neto, cuando no hay modificación cuantitativamente en el patrimonio neto. Ah, bien, bien. Ahora sí. Por último, resumiendo, ¿qué son las operaciones permutativas? La que dijimos recién. No alteran el importe del patrimonio neto y, como dijiste vos recién, permanece neutro el patrimonio neto. ¿Cuáles son las modificativas? Las que modifican el importe del patrimonio neto, generando una variación tanto favorable o desfavorable en el patrimonio neto, como consecuencia de algún resultado positivo o negativo, que también puede ser originada por algún aporte o retiro de los propietarios de la empresa. Porque si los propietarios de la empresa hacen algún retiro, ¿sí?, o algún aporte, también van a generar una operación modificativa en el patrimonio de la empresa, en el patrimonio neto de la empresa. Pregunta, chicos. Ninguna, profe. ¿Seguro? Seguro. Sí, profe. Bueno. Con esto terminamos la clase de hoy. ¿Sí? Ya le estoy pasando los trabajos prácticos para que vayan resolviendo. Con esto ya pueden hacer hasta el trabajo práctico número, si no me equivoco, creo que hasta el 4 lo pueden hacer, ¿sí? Pero bueno, no creo que hagan hasta el 4. Pero bueno, por lo menos vayan haciendo el 1, ¿sí? Para que ya el jueves que viene lo puedan resolver con el profesor en clase. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Listo, profe. Listo, chicos. Nos estamos viendo el Profe, miércoles. disculpe, Sí, Celeste. ¿va a subir teoría o los videos van a salir en la plataforma en algún lado? La Ya le voy a clase pasar yo el grabada. link de los videos a través del WhatsApp, se lo voy a ir pasando, ¿sí? Y ya le paso la guía a Bueno. través, nos falta todavía configurar la plataforma. Genial, profe. Buenísimo. Chao, ¿Sí? profe. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego. Profe, gracias. Chao, Que anden profe. bien. Chao, profe.